Hola a todos, les queremos dar la más cordial bienvenida a este noveno Summit de País Digital. Estamos muy contentos de estar participando con un interesante panel, la economía de los datos como pilar del desarrollo. Tenemos un panel de lujo. En forma presencial está Rocío Fonseca de Corfo e Ignacio Chanes de IBM. En forma remota contamos con Marina Nicola de Salesforce y con Víctor Musillo de Oracle. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Escuchamos muchas veces que los datos son el petróleo, la nueva moneda. Podemos estar de acuerdo o no con esa frase, pero todos coincidimos en una cosa. Los datos son un recurso esencial para la innovación, la creación de empleo, el crecimiento económico, la competitividad y el progreso social en general. En este panel conversaremos sobre el rol de los datos en la nueva economía, cómo generamos valor a partir de ellos, los desafíos y barreras que tenemos para su desarrollo, los instrumentos existentes para apoyar la innovación y el perfil de los profesionales que necesitamos para esta economía de los datos. Considerando este contexto, y para partir con las preguntas, Marina, ¿cuál crees que es el rol que cumplen los datos en esta nueva economía? Hola, buenos días a todos. A ver, desde Salesforce y en general estamos viendo que cada vez más la información y el procesamiento de tanta cantidad de información es clave tanto para las organizaciones, para los estados y para poder tomar decisión. Cada vez vemos que estamos expuestos a mayores canales digitales y que por lo tanto procesar en tiempo real y poder contar con procesos automatizados van a permitir a las organizaciones, como mencionaba anteriormente, poder hacer un uso adecuado de esa información para todo lo que es la transformación de experiencias, generación de nuevos productos o servicios y hasta incluso mejorar la vida de las personas. Por lo tanto, hoy la información se ha vuelto clave y lo estamos viendo en este contexto de pandemia, donde también para las entregas de vacuna, hasta incluso para la inclusión de las comunidades, la información está siendo muy relevante y decisiva para los estados para poder llevar adelante sus estrategias y sus países adelante. Gracias, Marina. Y Víctor, cuéntame, ¿cómo ve Oracle la actualidad de nuestro mercado y cómo están aprovechando las organizaciones los datos y por qué es tan importante para su futuro? Con un gusto, Loreto, gracias por el espacio. Como estamos hablando, el petróleo de esta nueva economía digital, de esta nueva era digital, son los datos. La inteligencia artificial, la analítica de la cual estamos hablando, tienen un gran desafío, pero nos ayudan al mismo tiempo a procesar semejante volumen de datos que hoy en día estamos teniendo. Y tenemos que reconocer también que la nube es el gran facilitador para el acceso de este tipo de tecnologías, ¿no? Para poder dar el alcance y democratizar el acceso tanto a la información y los datos como a este tipo de innovaciones. Oracle está totalmente comprometido con reducir la brecha digital a nivel país y de hecho esa es la razón por la cual una de sus prioridades ha invertido en habilitar a partir del 2020 la nube local en Santiago, parte de un catálogo regional de 40 regiones que vamos a tener a nivel global durante este año fiscal, donde las organizaciones pueden servirse de este portfolio a través de contratos locales, moneda local, resolver problemas de latencia, tener también resuelto el tema de los datos almacenados dentro del país para las industrias reguladas que aplique este tipo de aspectos y también habilitando tecnologías sumamente disruptivas e innovadoras, digamos, en esta economía. Ejemplo, nosotros hablamos mucho de la base de datos autónoma. Esta base de datos en el cual Machine Learning como uno de los algoritmos provee la autoadministración, el autoparchado, autosegurización de todo lo que es la administración y la autoescalabilidad, con lo cual facilita todo lo que es la operación de los datos, de la administración y al mismo tiempo permite redireccionar en las distintas entidades, en las distintas organizaciones, sus recursos a los casos de uso de los cuales estábamos mencionando anteriormente. Por ejemplo, un banco local líder en el sector financiero tiene Autonomous Database para todo lo que es la aplicabilidad
de portabilidad financiera, pudiendo predecir o incluso anticipar posibles rotaciones en lo que es su cartera de clientes. Las telcos cumpliendo un rol fundamental, por ejemplo, en situaciones de catástrofes naturales, identificando llamadas de emergencia, identificando áreas donde hay que disponibilizar recursos a través de rutas óptimas, lo cual es vital, digamos, para poder mantener la salud y las políticas públicas. Analítica aumentada también disponible, digamos, a partir de nuestro portfolio local para poder automatizar y simplificar todo este tipo de análisis de los datos. No hace falta ser un especialista, estamos hablando hoy en día de nuevos roles también, ¿no? El ciudadano científico de datos. Un rol muy interesante que a través de estas herramientas de self-service pueden, por ejemplo, en una telco anonimizar los datos de movilidad y poder disponibilizarlos para agencias de turismo, para poder reactivar la industria en particular. Un ejemplo muy concreto, digamos, el multimedio más importante en Argentina, el Grupo Clarín, creó una unidad de negocios de datos, Brand Studio, que se dedica específicamente a poder facilitar esta información de segmentación de audiencias, más de 15 millones de usuarios, para poder proveerlo y disponibilizarlo para tomar decisiones en las distintas empresas. Como vemos, la tecnología es una realidad de hoy, este tipo de soluciones, y es vital la participación activa para poder estar preparados para la economía del futuro. Esa es nuestra visión al respecto de este tema, Loreto. Muchas gracias, Víctor. Ignacio, lo que estamos como conversando en esto tiene que ver con que los datos pasan a ser como activos de la empresa. ¿Cómo debemos tratar, cuidar esos datos y generar valor a partir de esos datos? Mira, es una pregunta que es bastante evolutiva porque en los últimos 10 años ha ido cambiando mucho cómo abordamos la problemática. Más allá de la parte tecnológica y que efectivamente se están creando muchos datos en el día a día, lo que estamos viendo es que el almacenar esos datos se está volviendo crítico, ¿cierto? Hay un tema de infraestructura, dónde están, hay temas de nube que son habilitadores. Pero en definitiva hay que entender algo. Como cliente final o como usuario, banca, retail, telco, nadie usa petróleo. El petróleo es una materia prima y como una materia prima se tiene que empezar a refinar. Nosotros como decir, usuarios finales estamos consumiendo, no sé, un diésel, de benzina o derivados de plástico. Todo el proceso de refinería que está adentro de eso es algo donde, por ejemplo, un cliente almacena el dato y ese dato duro no sirve de nada. Hoy día uno de los problemas que vemos es que muchas empresas juntaron volúmenes de datos sin saber para qué lo iban a tener. Se usó mucho el concepto de Big Data. Tengamos muchos datos. No te sirve de nada tener muchos datos sin la observabilidad del dato. El problema está en que para poder depurar y entender qué vas a hacer con eso, efectivamente siempre hay que tocar los datos y en esos datos pueden haber temas confidenciales y mientras ese dato está almacenado en alguna parte, tiene que estar seguro. Todo ese enfoque de tratamiento de datos viene muy de la mano con el enfoque de IBM de decir, hagamos la computación en la nube o la computación segura desde la base. Hace 10 años atrás, cuando uno implementaba un proyecto, se hacía el proyecto y después se securitizaba. O el paso de securitización era como un paso marginal. Hoy día el enfoque es, todo tiene que partir seguro y nacer seguro. El enfoque de la nube de IBM es una nube que se especializa en proceso seguro, una nube de proceso financiero, donde efectivamente el cliente, mientras está en la nube, procesando datos, analizando datos o ver qué va a hacer con sus datos, sabe que van a estar depositados de una manera segura y que cuando se trabajan los datos, porque hay que depurarlos, como les decía, un proceso de refinería, que ese proceso de refinería tenga la menor contaminación hacia el ecosistema posible. Es muy segura la computación en la nube, pero efectivamente hay que darle un approach distinto y efectivamente hoy día la economía se basa en eso. Entonces lo importante, más allá del petróleo, o que te lo roben o no roben, hay que saber refinar esa data y entender que no por tener mucho dato uno está siendo, millonario en información o en la economía que se está discutiendo. Lo vemos mucho en el concepto que se propagaron durante mucho tiempo muchos data lakes, que en la jerga tal vez más de tecnología, muchos se transformaron en un concepto que se le dice el data swamp. Si es que el dato no está limpio, es una piscina en que está contaminada y no te va a servir. Entonces de repente es mejor tener pocos datos y alimentarlos con datos limpios, vale decir rellenar la piscina con agua limpia, a tener muchos datos y jactarse de decir, oye, tengo un volumen de datos impresionante. Eso hoy día no está tan en moda.
Y tecnológicamente lo que estamos haciendo como IBM es tratar de darle una observabilidad a los datos, tal vez distinto a como se les daba antes. En general, un poco la conversación antes era cuántos teras de datos voy a tener almacenados. ¿Se acuerdan de cuando el Big Sí. Data, millones y los petas? No me sirve a mí como gerente de una empresa saber cuántos petas tengo. Necesito poder entender cuáles son las correlaciones de esos eventos y yo creo que ahí, de alguna u otra manera, la tecnología está un poco al debe con poder llegar a lo que muchas veces veíamos en ciencia ficción, estos paneles tan fantásticos de llegar a encontrar el dato y las correlaciones. Eso hoy día lo estamos buscando, tratando desde la perspectiva IBM, apoyándose en tecnología, dar una manera, una interfaz más intuitiva a los nuevos analistas para que puedan hacer correlaciones nuevas de datos y encontrar usos tal vez inexplorados de data y salirse, como te digo, de la conversación tradicional de cuánta data tengo y que pueda ser data basura o eventualmente data insegura. Muy interesante lo que planteas, porque muchas empresas se me han acercado ahora último diciéndome, ya no quiero guardar todos los datos. ¿Qué hago? O sea, ¿cómo elijo qué datos guardo? ¿En qué forma los guardo? Así que muy interesante esto de poder ver los datos, de tener herramientas que te permitan visualizar y también verlo en forma segura. Exacto. Rocío, ¿cómo ves Chile? ¿Cómo Corfo ve la situación de Chile en términos de innovación relacionada con datos, el uso de datos en Chile? Mira, estamos súper atrasados todavía. Yo escuchaba a Ignacio, a Víctor, y efectivamente las empresas basadas en tecnología ya están arriba de esto, pero la gran realidad de nuestro país es que somos empresas tradicionales, ¿cierto? Y que básicamente vivimos de manera de los recursos naturales, poquito valor agregado, y tienen muchos datos, me gustó lo que decía Ignacio, y acumulan data y dicen, ¿qué hacemos con esto? Entonces yo creo que primero las empresas que son tradicionales y que no se mantienen y que no tienen esta mirada, tienen que entender qué es lo que tengo y cómo lo proceso y de qué me sirve empezar a trabajar con esto para empezar a hacer inteligencia de negocio. Yo creo que hay empresas, hay que dividir en dos, empresas que son tecnológicas y que ya saben todos los temas del uso de la data y la importancia que tiene para los nuevos modelos de negocio, las innovaciones, etcétera. Pero hay otras empresas que son tradicionales, que tienen estos estantes llenos de las carpetas antiguas con los reportes y los datos y los datos y los datos, y cómo nosotros sacamos esos datos para agregarle valor a un negocio que puede ser tradicional. Y ahí es donde estamos viendo estos dos tipos de innovación. Entonces, las tecnológicas, que son las startups, ¿cierto? Empresas que ya son basadas en tecnología, y estas otras que son tradicionales y buscan reconvertirse. Estamos atrasados, estamos muy atrasados. En Chile la tecnología nos cuesta mucho. Acá una buena noticia y algo positivo que nos ha traído la pandemia, y es un reporte que salió de la OCDE hace poquito, es que Chile absorbió mucho más rápido tecnología que el resto de los países OCDE. En este tiempo de pandemia, sobre todo en las pymes, se absorbió, ahí los datos, los que quieran revisar el estudio ahí están, aproximadamente el 60% de las pymes tuvieron que absorber tecnología, tuvieron que hacer transformación digital en su negocio. Entonces, ahí hay una oportunidad grande para ya decir, ok, metimos el bichito de la transformación digital, que es lo básico, ¿cierto? Y ahora, ¿cómo a ese bichito le sacamos el jugo y empezamos a jugar con los datos que las empresas ya tienen para empezar a hacer nuevos modelos de negocio? Pero, insisto, estamos al debe y creo que hay que trabajarlo con dos corrientes en paralelo: startups y empresas de base tecnológica, y por otra parte, empresas tradicionales que tienen muchos datos y no saben qué hacer con ellos y cómo empezamos a moverlo. Y ahí yo creo que nos falta también echar a competir a los mercados tradicionales. Nosotros lanzamos en marzo un portal que se llama datainnovación.cl, y ahí me da risa cuando tú decías la limpieza del dato. Estuvimos 2 años limpiando datos. Eso fue lo más difícil de la plataforma por lejos. Y tiene los más de 8.000 proyectos que hemos aprobado en estos últimos 10 años. Y tú te das cuenta de las tendencias por sector. Y minería innova poquito en nuevos productos, innova mucho en procesos. Y ahí tú empiezas a decir, oye, ya, pues empecemos a echar a competir los sectores. ¿Quién está innovando más? ¿Quién está haciendo nuevas cosas? Pero yo creo que estamos todavía en pañales y tenemos que aprovechar el momento de la pandemia y de las ganas de transformación digital por necesidad para impulsar una nueva economía basada en datos. No, súper interesante lo que comentas de la limpieza de los datos. Es terrible esto de que los proyectos en general el 80% del tiempo se te va a la limpieza y la preparación de los datos. Pero después viene la parte crucial, que es generar valor a partir de estos datos. Y ahí tenemos técnicas de data science, inteligencia artificial. ¿Cómo ven ustedes que podemos sacar provecho de los avances en esta área?
¿Y cuáles son las principales barreras que ven en el desarrollo y en la utilización de estas tecnologías para generar valor a partir de los datos? Ahí dejo abierto para el que quiera contestar. Si quieres parto yo, el cómo usarlos y cómo explotarlos. Mira, hay varias cosas que terminan pasando. Lo primero, y tocando un poco como vamos en la conversación, hay mucha ansiedad. ¿Qué es lo que pasa? Que uno tiene el dato y lo que quiere es el resultado. Y muchas veces lo que termina pasando es que partimos mencionando la parte tal vez de refinería del dato, la limpieza, pero son muchos pasos evolutivos los que las empresas, y ahora particularmente voy a hablar de Chile, de la empresa común y corriente, no de la gran banco, telco, no, de la empresa común y corriente. Tienen los datos y tienen que hacer un proceso de maduración interna en que no es llegar a inteligencia artificial. Uno quiere tener la inteligencia artificial, pero eso tiene que tener por debajo un fundamento. Y los datos tienen que estar limpios, organizados y tener un propósito. Entonces, esa serie de pasos que hay que hacerlo, nosotros le denominamos que es una escalera de inteligencia artificial en que uno pasa desde lo básico, tener la información no en papel, sino que en digital, y empezar a moverse por esta escalera y llegar hacia el final a un propósito. Lo que vemos de ansiedad es que muchas de las empresas lo que quieren es el resultado ya. Lo inteligencia artificial ahora. Ahora. Y los pobres equipos de trabajo quedan abajo con poco presupuesto, con un proyecto que probablemente se va a demorar 2, 3 años, y le tienen que decir a un director que vio una empresa afuera espectacular que se van a demorar 3 años, y no es la respuesta que están buscando. Entonces la invitación está ahí en que efectivamente, tal vez como se plantea, estamos atrasados, pero no por estar atrasados tenemos que hacer las cosas de manera, va a decir, alocada. Ahí donde aparecen indiscutiblemente las brechas de seguridad, que durante el año pasado muchas empresas se subieron, tuvieron que hacer algunos ajustes rápidos, y tenemos que reforzar el tema de que sea seguro. Y una vez que estás ahí, dar los pasos con calma. Creemos que es mejor dar pasos concretos en la dirección correcta que pensar desde una perspectiva país, pensar que apretar un botón y en el 2022 Chile va a estar fluyendo con inteligencia artificial. Sin duda que hay ejemplos en las industrias de uso de inteligencia artificial, hay startups que lo han logrado y es espectacular, pero no es la generalidad. Tenemos que dar los pasos, y de alguna u otra manera el enfoque de IBM y probablemente otras tecnológicas es ir ayudando y ir definiendo con los clientes en esto. Así como se hablaba de la transformación digital hace años atrás, y hoy día ya está en boga en términos de que se usó y se entendió, el tema de la transformación con los datos es un poco lo mismo. No es, oye, voy a comprar transformación digital al kiosco de la esquina. No existe. Y ese proceso, eso normalmente son procesos o planes directores de las empresas, tardan en permear, y ahí es donde tenemos que estar encima. Por eso te decía, como tal vez primer punto de la conversación para el pase al resto, ansiedad es uno de los primeros pasos que tenemos que abordar, y poner cuáles son las metas claras que busca la empresa, pues saliendo del punto anterior, tener muchos datos no sirve de nada. O sea, poner metas realistas. Exacto. O sea, no creer que tenemos que irnos directo hasta el final del camino para mostrar resultados. Víctor, Marina. Aquí desde el lado de Salesforce les puedo comentar un poquito cómo vemos Chile y cómo estamos trabajando a nivel regional. Y tomando el punto que mencionaban Ignacio, Rosy y también Víctor, hoy por hoy esto de la transformación se ha democratizado a todo tipo de organizaciones. Aquellas que tal vez vienen de un modelo más tradicional, que cuentan con más recursos, tal vez ven proyectos de reinversión o de reconversión mucho más ambiciosos, y porque cuentan con sus recursos. Pero también las pymes, y estamos viendo que esto se está transformando en la organización tradicional o en la grande, empiezan a adoptar modelos ágiles. ¿Qué significa esto de la adopción de modelos ágiles en la transformación? Significa que las empresas están organizándose en células multidisciplinarias donde intervienen distintos perfiles, distintos roles, técnicos, de experiencia de cliente, de marketing, de producto, hasta incluso de atención al cliente, porque eso es otro de los puntos que con pandemia ha mutado y ha exigido a los equipos a transformarse y manejar datos de forma integrada y en tiempo real, y ha hecho que empiecen a trabajar en conjunto y de esta manera para empezar a atacar esta transformación o esta revolución de los datos de una manera sincrónica para resolver determinadas problemáticas en este proceso de cada una de las organizaciones. Muchas veces vemos que, sobre todo áreas como atención al cliente que mencionaba recién o marketing, son las que más demandan o las que más necesitan procesar diferentes fuentes de información y tiempo real. Y aquí es también donde vemos que la inteligencia artificial, que mencionaba Ignacio y demás, muchas veces sin mucha complejidad, puede ayudar a procesar tanto dato o a tomar decisión,
automatizadamente, ¿no? Para poder llevar adelante esa experiencia que necesita resolver un cliente o un potencial cliente en el tiempo. Entonces, lo que vemos es que hoy la transformación sí está sucediendo, sí creo también, como mencionaba Víctor, que el hecho de que haya soluciones en la nube, como las que todos estamos compartiendo aquí, hacen que la adopción por parte de las organizaciones sea mucho más rápida y la implementación también, que se piense en proyectos en pos de resolver problemáticas en determinados procesos o de optimizar procesos, porque hoy lo que las organizaciones están buscando es eficiencia. Esto de la inundación de datos, o lo que algunos llaman infoxicación de datos, hace que cada uno de los referentes de cada área necesiten poder unificar información, tanto de consumidor, de cliente, potenciales clientes, como mencionaba anteriormente, para la toma de decisión. Y hasta incluso poder evidenciar en qué etapas hay que reestructurar procesos. Entonces, poder contar con iniciativas y con soluciones que permiten tomar decisiones ágiles, poder llevar adelante procesos de transformación que empiezan pequeños, resolviendo una problemática, e integrando a varios perfiles dentro de la organización o recursos, eso va a ser clave, y lo estamos viendo en las organizaciones que ya han generado gran impacto en Chile en su transformación, que muchas veces empiezan por pequeños objetivos y allí van incrementando. Poder llevar adelante una transformación del 100%, como decía Ignacio, requiere de un proceso, ¿sí? Y requiere de bajar las ansiedades, ¿no? Pero sí importante, y nosotros siempre hablamos de los quick wins, de los pequeños logros transformacionales. Ese es el modelo que vemos que cada vez más se está expandiendo y es el que va a llevar a una adopción tecnológica en todas las organizaciones. Sí, coincido, Loreto, coincido totalmente con lo que estamos hablando. Y creo que también, particularmente, la adopción de este tipo de tecnología de vanguardia es un prerequisito, pero no es todo, no es toda la parte de la película. Creo que hay tres pilares fundamentales que estuvimos recorriéndolos. La educación, fundamentalmente, y por este tema de cuando nosotros hablamos de la industria 4.0, también tenemos que reconocer la desigualdad 4.0, la brecha que esto genera, ¿no? Entonces, estamos seguros que las habilidades en los puestos de trabajo van a cambiar, tienen que readaptarse, y la educación público-privada debe ser ajustada, digamos, a estas necesidades de la economía digital, ¿no? Y acá me parece sumamente importante tener programas, tanto a nivel país de aprendizaje, como los que mencionaba Rocío, con este concepto de aprendizaje de por vida, ¿no? Este tema de algunos países que vemos, como en Singapur, microcredenciales, microcertificaciones con créditos de por vida para poder reconvertir, reeducar a todo lo que es el talento. Por otro lado, nosotros como empresas tenemos una responsabilidad y tenemos que tener una participación sumamente activa en todo lo que es el desarrollo y la adaptación del talento. Nosotros como personas, incluso poder adaptarnos a esta nueva normalidad, el aprendizaje de por vida que estaba mencionando. En las organizaciones lo que veo es, digamos, además de esta adaptación de todo lo que es la educación y la cultura, tener estrategias, digamos. Estamos hablando de los grandes volúmenes de datos que hablaba Ignacio, de que muchas veces, digamos, es mucho volumen, pero bueno, lo que importa es la calidad, la salud del dato, ¿no? La seguridad, la privacidad de los datos. Y se habla mucho de proyectos e iniciativas ágiles, como las que mencionábamos anteriormente, también conocidas como speedboats, ¿no? O sea, el hecho de probar rápidamente las soluciones, validar si tienen éxito y si no, redireccionarlas rápidamente. Y desde ya todo lo que son protocolos de ética en el uso y el manejo de los datos y este tipo de tecnologías. Y un tema que no es menor, que parece trivial, pero es el tema de repositorios únicos de información, facilitando todo lo que es este concepto de la liquidez de los datos, poder tener la accesibilidad de los datos correctos, limpios en tiempo real.
que es un tema no menor que vemos en la industria. Y por último, el último pilar que me gustaría hacer énfasis y remarcar, este mundo de los datos, los datos útiles y la analítica, digamos, va a seguir incrementando su colaboración. En la sociedad, digamos, debemos concientizarnos de que este tipo de tecnologías de inteligencia artificial no van a reemplazar al humano, al menos en corto plazo, y adaptarnos a esta nueva diversidad, ¿no? La integración humano-no humano, tomando el máximo provecho de este tipo de soluciones, ¿no? Entonces, me parece sumamente importante y por eso hago énfasis en estos 3 pilares respecto de la tecnología y la innovación. Marina mencionó un punto que es vital y que es la forma de trabajar, y algo, Marina, ahí mencionaste de las metodologías ágiles, pero hay un paso previo que tiene que ver con la cultura organizacional, porque si tú no tienes la mentalidad de cambio, Ignacio algo también decía de los jefes y las formas de trabajo de equipo, no vas a cambiar, y cómo tú tratas, el dato es una nueva materia prima, es un nuevo insumo que antes no tenías. Entonces, ¿qué hago con este nuevo insumo que tengo? Si yo no tengo una mentalidad de cambio, si yo no tengo una mentalidad para generar innovaciones adentro de mi empresa, no va a pasar nada. Y todos los equipos van a estar trabajando, tratando de hacer una ensalada con algo que no tiene propósito. Entonces, yo creo que el llamado acá, independiente del tamaño de la empresa, del rubro, tiene que ver con que hay una cultura organizacional preparada para esta nueva tendencia, porque es un insumo que nunca antes se había tenido. Entonces yo creo que hay que replantearse, me encanta el término de ansiedad entre medio, de ¿para qué vamos a usar esta nueva materia prima? ¿Por qué la vamos a usar? ¿Para dónde queremos llegar con esta materia prima? Que son respuestas de negocio que a lo mejor son súper tradicionales y básicas, pero que de repente se nos olvidan porque como tenemos tanto dato, cierto datitis entre medio, que tú dices, ok, ¿cómo avanzo? Entonces yo creo que ahí hay que primero partir por el core de la organización, pensar y hacer cambios que son organizacionales y súper profundos, que son los que más nos cuestan al final del día, porque nosotros hablamos de innovación, transformación digital, ahora le estamos poniendo la capa de los datos, y todo pasa por las cabezas de las organizaciones, en el fondo. Entonces, si ahí no hay cambio, no va a pasar nada. Bueno, ahí podemos conectar 2 cosas, lo que comenta Víctor respecto a la educación y también como cuáles son las habilidades que se requieren y la cultura interna. ¿Querías comentar algo, Ignacio? Sí, que tal vez en la conversación un poco el foco de lo que hemos discutido hasta el momento va a la organización, grande o pequeña, pero hay un pilar, y ahí me engancho un poco con el planteamiento de Víctor, que es fundamental. Hoy día tenemos acceso a la nube, ¿sí? Y Chile tiene una tasa de adopción importante en Internet y tenemos una buena conectividad en red. Veamos la parte de redes como si fuera una carretera o infraestructura. El país tiene que preocuparse de tener una infraestructura base tecnológica al día. Y un poco lo que dejó al desnudo el tema del año pasado, todo lo que ha pasado con la salud, es que hay una fragmentación muy alta. Uno se pensase en cada organización, hace sus esfuerzos personales por modernizarse o estar al día, espectacular. Pero la integración entre las distintas organizaciones del país, privadas y públicas, y al mismo tiempo cómo se correlaciona el mercado, es algo que está al debe, que se construyó. Déjame ser bien específico. Creo que proyectos de blockchain respecto a identidad digital son cosas que debieran empezar a estar en la base. Pensar en las integraciones en las distintas áreas entre policías, salud, todo lo que es tesorería, todo lo que es servicio de impuesto interno. O sea, hay una serie como de estatutos gubernamentales que uno pudiese decir está plenamente integrado, y lo que yo veo mucho hoy en día es que cada una de las organizaciones empieza a guardar bien o mal sus silos de datos y tienen su propia analítica, pero cuando tienen que conversar, y uno realmente ve tal vez en la noticia, que conversen las policías, que conversen los sistemas de salud, que conversen las alcaldías con el gobierno, son sistemas que no fueron diseñados para conversar entre ellos. Y empezar a entender que no solamente el dato tiene que vivir en la empresa, sino que el dato, tal como se comentó respecto a democratizarlo y que esté accesible, si esa observabilidad es más transparente hacia el universo de lo que es Chile, es mejor. Para poner casos sencillos, si es que yo estoy haciendo una buena gestión, por ejemplo, desde la perspectiva del manejo de un campo tal vez agrícola, ¿te fijas o no? Y ese dato puede fluir a una entidad bancaria, un banco estado, si es que fuera el caso, hablando de país, uno pudiese pensar que el scoring del crédito sea distinto para las distintas personas. Pero hoy en día seguimos viendo el universo de Chile como entidades separadas con muy poca correlación entre ellos. Y creo que ese va a ser realmente el pilar fundamental
para que estos datos empiecen a fluir y tengan un potencial mayor en lo que está en la industria. Por eso quise hacer como, perdón la intervención, la distinción de lo que son las empresas propiamente tal, grandes y pequeñas, incluido las startups, y otra es qué es lo que tiene que estar por debajo del Estado. Por eso puse el caso de la telecomunicación. Si no tuviéramos redes hoy en día, sería difícil hablar de nube. Lo que pasa es que hoy día veo que la interoperabilidad tiene que ser cada vez mayor y tal vez el Estado sentando un poco la ruta de a dónde va eso. Y ahí yo creo también que las organizaciones son súper individualistas. Antes era, y todavía sigue siendo, la información es poder, los datos son poder, ¿por qué te voy a pasar mis datos en el fondo? Claro. Entonces yo creo que nos falta ver como un propósito colectivo o un bien mayor, como los ejemplos que tú estabas poniendo, para que la gente abra esa información también, con todos los resguardos, por supuesto, de los que hemos estado hablando, para que generemos un bien mayor, una correlación mayor. ¿Por qué no estamos todos conectados? ¿Por qué no estamos todos alineados? Porque la gente piensa que al tener las datas tiene cierto poder y no las suelta. Y a mí me pasa con los equipos de trabajo de repente que tú decís, oye, pero si los datos no son tuyos, suéltalo. Y hay mucho como que fuera un tesoro en el fondo. Entonces yo creo que ahí también nos falta un cambio cultural. La Marina se ríe. Y eso que está en Salesforce. Pero lo vemos constantemente, ¿no? El dato es mío y el concepto de democratizar el dato es clave. Y es una de las luchas en las organizaciones en general que se vienen dando y que son súper importantes para poder llevar adelante esta transformación que hablamos. Pero volviendo a este punto que decías, Ignacio, creo que es muy importante. Creo que algunas industrias fueron pioneras, tal vez las telecomunicaciones con la interoperabilidad, ahora la banca, también con la portabilidad de sus clientes. Y esto desafía a los estados, pero también a las regiones, ¿no? Porque hoy las personas estamos operando en el país, pero también podemos hacer envíos de dinero al exterior. Entonces, acá hay un tema también de regulación y de cuidado de esa información, del cuidado del dato de las personas, que también los estados, yo entiendo que ya lo tienen en agenda, pero tienen que estar trabajando más activamente para poder llevar adelante este cambio, ¿no? Y promover el cambio en cada uno de los países. Sí estamos viendo que las organizaciones muchas veces y algunas industrias startups son las pioneras en las que están planteando esta necesidad de regulación o que están planteando esta necesidad de trascender fronteras también para operar con la data de las personas. Así que creo que es parte de lo que se está construyendo y lo que se va a venir como tema en este año y en lo que queda de los años por venir. Exactamente, Marina, de ese tema quería tocar el tema de la regulación. Cómo cuando nosotros pensamos en nuevos modelos de negocio, esto empieza a empujar la regulación actual. Muchas cosas que tienen que ver con el uso de datos nos están poniendo bajo presión. ¿Qué aspectos les gustaría comentar respecto a los desafíos en cuanto a regulación que observamos hoy en día? Yo quiero partir nomás comentando que esto es un contexto a nivel mundial. No es que Chile estemos atrasados en términos de regulación con los datos y todas las tendencias que estamos viendo, sino que en general, y aunque sean países desarrollados, el tema de la regulación es un tema. Entonces, lo que hemos estado viendo acá, yo creo que partió con Uber, Cabify, los taxistas en el fondo, cómo empiezan los modelos de negocios que están en estas burbujas y empieza a generarse toda una ola que obviamente tiene a los reguladores y también tiene al mercado como expectante de lo que va a pasar. Pero yo nada más quería plantear el contexto de que no es un tema que esté pasando en Chile, sino que es un tema a nivel mundial y que la regulación se tiene que hacer pensando en el futuro también, de cuáles son las reglas del juego que queremos tener, pero hacerla en conjunto con las personas que están generando nuevos mercados y que están generando nuevas tendencias, porque no puedes bloquear tendencias tecnológicas que van a llegar sí o sí al final del día. Entonces yo creo que ahí hay un punto interesante que tenemos que ver. Sí. O sea, estamos tocando tangencialmente GDPR en esta parte de la conversación. Y yo, en mi opinión bastante personal, yo pensé que a esta altura del partido ya debiésemos haber recorrido más de lo que llevamos. Chile adoptó en algún momento, me acuerdo, una postura de entender qué es lo que estaba pasando en Europa. Europa lleva tiempo discutiendo, al igual que Estados Unidos, y es un poco parecido a lo que pasa con la pandemia. Nadie lo tiene resuelto. No es que haya un país que haya dicho, mira, esta es la mejor legislación que puedo hacer de GDPR, la tengo perfecta, y estas son las industrias que están naciendo, porque nacen más industrias de las que se pueden manejar.
Pero Espérate que alguien en la casa te va a preguntar qué es el GDPR. Perdón, pero el GDPR es justamente la regulación del dato personal dentro y fuera de las empresas. Y justamente lo quería tocar desde algo tal vez más mundano que nos toca a todos nosotros. Cada vez más las aplicaciones te están diciendo si le das acceso a los datos, si te permiten traquear tu aplicación. Y durante mucho tiempo nosotros como usuarios, acá saliéndose del rol de la empresa, le dimos los datos gratis a muchas empresas. Uno aceptaba los términos y condiciones y hoy día la gente se está dando cuenta que no solamente es el acceso a la información, sino que a quien le entrega su información se están dando cuenta que, así como hablamos del petróleo y la información, el petróleo lo generamos nosotros mismos como personas. Y esa parte, la gente creo que está entendiendo un poquito más del control de la información. Yo con personas que me encuentro, que antes era totalmente, oye, entrego cualquier cosa, hoy día se da cuenta que, oye, entre el root, tu teléfono y todas tus cosas, te quedan pocos datos privados. En ese sentido, hay una conciencia mayor. Y en lo que es empresa, efectivamente, y nosotros como IBM lo estamos viendo, apoyamos a muchas de las empresas en tener los procesos tecnológicos listos para que el día que quieran implementar algo lo puedan hacer. Y en ese sentido están los nuevos formularios en que te dice el trato del dato, a dónde lo quiere poner. Y ha habido mucho trabajo en eso, pero efectivamente las empresas todavía están esperando a qué pasa con el marco regulatorio. Entonces es como una espera constante de que lo que estamos se ha avanzado un montón. De todas maneras, está más claro y todas las empresas creo que han desarrollado, particularmente la gran empresa en Chile, ha desarrollado el marco fundamental dentro de sus sistemas. Pero efectivamente, como toca literalmente todo, son proyectos mayúsculos. Así como antes hablamos un poco de seguridad y decíamos el proyecto de seguridad es largo en el tiempo, el de seguridad, o sea, de transformación también, el de datos también, que es el de tratamiento de datos personales, piensa, no sé, en lo que son las empresas de seguro, toca todos los contratos. Por eso también ahí vemos con buenos ojos lo que viene hacia futuro pensando en smart contracts, que viene desarrollado con blockchain, para que eso se vaya automatizando, porque hoy día hay que literalmente, aunque esté digitalizado el tema, hay que escarbar y encontrar dónde está esa posible brecha, porque lo que le va a pasar a la empresa es que una vez que entre un marco regulatorio, te voy a decir, si tú tienes una cartera de 1 millón de clientes, da lo mismo que sea 1 millón o 1 la brecha te va a caer igual una multa. Entonces, llegar al 0 va a ser un problema y un dolor de cabeza. Insisto en el punto, nadie lo tiene resuelto, esto se está conversando a nivel planetario, como plantea Rocío, y tenemos que ir avanzando y de alguna u otra manera creo que como tecnología estamos apoyando en que eso esté listo para. Es complejo. Complejo el tema, sí. ¿Quieren complementar algo, Víctor o Marina? ¿O estamos? Bueno, otro punto que planteaba Víctor, que quisiera sacar a relucir, tiene que ver con el tema de la educación. ¿Cuáles creen ustedes que son como las habilidades mínimas o las cosas que vienen que es distinto respecto a lo que teníamos antes? Incluso ahora poniéndome un poquito el sombrero de académica, de profesora universitaria, me gustaría saber, ¿se les ocurre, no sé, esperan como alguna nueva carrera, algún nuevo perfil completamente nuevo que llegue a ayudar en todo este proceso, que llegue al rescate? Yo creo que estamos viviendo un momento de cambio y la cultura chilena también está cambiando. Y hay un tema que es súper básico y que tiene que ver con el mindset, con la mentalidad. Y Carol Dweck, que es una psicóloga de la Universidad de Stanford, hizo un estudio en donde define que los seres humanos tenemos dos tipos de mentalidad. Una mentalidad que es fija y otra de crecimiento. Y la mentalidad de crecimiento nos falta mucho a los chilenos. Nos enseñaron a no fallar, a que no podemos salirnos de la caja, a que tenemos que comportarnos de una manera adecuada. Y todo lo que nos está pasando es un momento que es totalmente distinto, un momento disruptivo, en donde tenemos que generar nuevas habilidades que antes no teníamos y que tienen que ver con más empatía, más capacidad de reacción, mucha más creatividad. Los chilenos en general no nos caracterizamos por ser muy creativos, entonces yo creo que el nivel básico de educación que tiene que venir ahora tiene que ver con cómo nosotros tenemos estas habilidades que nos permitan surfear y vivir y liderar con estos cambios que estamos viviendo, porque no es solamente la pandemia, sino que es todo un cambio que se viene. Hay una ola gigante que se llama cambio climático que nos va a pegar sí o sí, entonces tenemos que primero partir por nosotros mismos y empezar a generar nuevos tipos de comportamiento y conducta. Y después de eso, yo creo que hay una capa que, bueno, antes hablábamos de que el inglés era básico si nos queríamos conectar con el mundo. Hoy día para mí los dos lenguajes básicos son el inglés y la programación, sí o sí. Yo creo que eso es tendencia, pero
pero tiene que partir por uno mismo. Y ahí parte desde los niños, ¿cierto?, en los colegios, hasta en las universidades, cómo van cambiando sus mallas curriculares. Pero si te fijas, y acá le podemos preguntar a Salesforce, a IBM y a Oracle, qué es lo que están buscando para reclutar gente y cómo están buscando talento. Y todo lo que es técnico se enseña y se aprende, pero todo lo que tiene que ver con habilidades más personales son las que más cuestan desarrollar. Entonces yo creo que viene una nueva tendencia de cómo nos capacitamos, cómo aprendemos y cómo también somos mejores profesionales, sin tanto separar esta cosa de la vida personal versus la vida profesional, sino que cómo somos mejores seres en todo sentido, con ganas de aprender, con ganas de tomar los cambios y los desafíos que nos están planteando en estas nuevas generaciones y todo lo que tiene que venir para el futuro. Efectivamente, y no solo cómo están contratando, sino que también qué hacen con sus trabajadores internos, y qué pasa con la gente que ya trabaja en la empresa, buscan adentro, buscan afuera. Mira, hay de todo un poco porque efectivamente está cambiando todo tan rápido. Déjame contestarte como por dos aristas. Nosotros en IBM buscamos en el mercado y al mismo tiempo tratamos de desarrollar personas. Estamos cada vez más cerca del ámbito universitario, tratando de entender la lógica de la persona que recién está egresando y qué es lo que quiere hacer. Efectivamente, como plantea Rocío, han cambiado un poco las aspiraciones de las personas y hoy día cosas que, no sé, si antes era importante un estacionamiento, hoy día tal vez es más importante tener un bicicletero, ¿te fijas? O tener la posibilidad de hacer cosas de reciclaje. Hay una conciencia distinta en las personas que están planteando cómo entrar al mercado laboral y al mismo tiempo en el ámbito del mercado laboral lo que yo noto un poco es que, así como decimos que Chile en general se basa en de repente materias primas o la industria no es tan desarrollada como quisiéramos, generar más polos de desarrollo particular en las universidades que vayan con correlación a lo que nosotros podamos ofertarles como mercado laboral. Me explico. Cuando yo era más joven habían 2 carreras que eran importantes y el resto como que tú decías, oye, ya bueno, estudié otra cosa. Pero hoy en día si entendemos lo que está pasando con el hidrógeno verde o lo mismo lo que es en el norte o lo que es el litio, minería, observatorio, tipo lo que pasa en Paranal, hay muchos polos de desarrollo en que no sé si están siendo atendidos por las universidades y que ahí nosotros lo que estamos buscando es a través de la tecnología, dado que está esta ubicuidad con los temas de la nube, traer cosas que se están haciendo tecnológicamente tal vez desde Europa, particularmente, no sé, tal vez el caso de la ESO, que es la comunidad de los observatorios en Europa, de ver qué podemos hacer y qué cosas nuevas hacer acá, porque las nuevas generaciones están buscando no necesariamente repetir lo que nosotros hacíamos dentro de las organizaciones y ser más disruptivos. Entonces estamos tratando de juntar de alguna u otra manera lo que pasa o lo que vemos en el efecto de las startups, tratar de ver cómo eso dentro de IBM lo podemos acomodar, ¿ya? Y tal vez un ejemplo práctico de eso es, IBM hace un tiempo atrás compró una empresa que se llama Weather Company y nosotros ya tenemos dentro de nuestro modelo organizacional una empresa que está preocupada de lo que es el cambio climático y viendo cómo a las generaciones que vienen con esa preocupación darles un espacio de carrera y poder hacer cosas distintas, porque el modelamiento climático, ahora aterrizado a lo que es Chile, es crítico. O sea, todo lo que es agro depende de la lluvia que sale en las noticias todos los días. Entonces, toda esa parte creemos que puede ser atractivo, como te decía, juntar nuevas industrias, nuevas tecnologías con gente que está saliendo o está en la etapa universitaria, con nosotros que tal vez somos más tradicionales en el mercado de proveer tecnología, pero ahora un paso más, que es, ok, llegamos a algo, pero con tecnología relacionada con clima. Y olvide la cantidad de cosas entretenidas que se pueden hacer. Solamente en el ámbito de clima podemos tener un panel. Marina Claro. o Víctor. Víctor, dale. Sí, ahí es un tema sumamente interesante y como estamos hablando, es una problemática global. El tema de la regulación, el tema del desarrollo del talento, el tema de la disponibilidad de los talentos adecuados, digamos, en este contexto, digamos, y en este tipo de materias de innovación, ¿no? Entonces, por eso nosotros estamos haciendo el hincapié en todo lo que es la educación, la cultura y las organizaciones. Y como decía antes, vemos la aparición de nuevos roles, ¿no? Dentro de todo lo que es el procesamiento de los datos, la analítica en particular. Y por eso, digamos, así como vemos el crecimiento explosivo en todo lo que es, o exponencial, mejor dicho, en todo lo que es el volumen de datos, también lo vemos en todo lo que es la innovación y la adaptación de las distintas organizaciones a este tipo de tecnologías innovadoras, ¿no? Y así la creación de roles.
Hoy en día, así como hablamos de la industria 4.0, hablamos del CDO 4.0, es el Chief Data Officer, ¿no? Que tiene estas responsabilidades de analítica también y de unir estos dos mundos, datos y cómo explotar y conseguir los insights más relevantes para su actividad, para su negocio, para su organización. Que tienen la responsabilidad de cuidar esta estrecha relación entre los datos y la analítica. También vemos, y mencionaba antes, el ciudadano científico de datos, este perfil que puede, a través de plataformas self-service automatizadas, poder servirse de un portfolio, digamos, a la carta de todo lo que son modelos predictivos, digamos, con distintas tecnologías, y usar los expertos científicos de datos para proyectos más complejos, obviamente, ¿no? Ahora bien, todos tienen la responsabilidad de conectar estos datos útiles con el negocio, para que sean funcionales al negocio. Lo que tiene Oracle, que es un programa, son varios programas, pero digo, en lo que respecta a esta transformación de los roles, esta educación, es un programa que nosotros llamamos Oracle Academy, en el cual estamos presentes en aproximadamente más de 70% de los liceos técnicos profesionales, institutos educativos, universidades. Es un hub de membresía en el cual tanto docentes como alumnos pueden acceder a este tipo de servicios, tanto en la nube como cápsulas de entrenamiento. Recientemente firmamos en Chile una alianza con el Consejo de Rectores de Institutos Profesionales que va a permitir esta difusión y esta educación a más de 350.000 alumnos en 30 ciudades del país, con lo cual estamos muy orgullosos de este tipo de programas, creo que contribuyen al futuro, así como en abril hicimos la cápsula de Girls for ICT, fomentando todo lo que es la participación activa de las niñas, de las mujeres en tecnología. Para todo lo que es startups, también tenemos otro programa, un poco refraseando lo que estábamos diciendo antes. Bueno, los startups son fundamental para el crecimiento de nuestra economía, de los ecosistemas de valor. Y Oracle for Startups tiene también un programa muy abocado a todo lo que es créditos, incluso programas sin costos para poder acceder a este tipo de tecnologías, o incluso a comunidades globales de más de 400.000 clientes que nosotros tenemos alrededor del mundo. Y uno de los temas importantes, el programa de Unboxing Innovation. O sea, esto es un hub, imagínate, Loreto, de conexión entre emprendedores que proveen soluciones innovadoras a dilemas o necesidades que tienen grandes empresas. Tal vez es el caso de Caja Los Andes o Entel, que por ejemplo, entre otros, están asociados a este programa. Y para complementar la película, los Always Free Services, que nosotros tenemos más de 25 tecnologías que están disponibles en la nube para uso gratuito, ilimitado, para que las organizaciones puedan absorber este tipo de tecnologías y poder incluirlos en todo lo que son los procesos del día a día, ¿no? Y en esta absorción de la cultura de la cual estamos hablando como compañía. ¿Para qué? Para poder adaptarse mejor a esta nueva diversidad de la cual estamos hablando, ¿no? Tecnología, cultura del talento. Ahí, si me permitís, Loreto, agregar, creo que tocamos varios puntos. Creo que lo que mencionaba Rocío, de que tenemos que tener un mindset o una cabeza más de adaptación, que ya se está trabajando desde los colegios y hay que seguir promoviendo esto, seguir desarrollando habilidades desde liderazgo, de trabajo en equipo, pero también no nos debemos olvidar de que puede llegar a haber una brecha, ¿no? Y cómo acortamos esa brecha de conocimiento con la tecnología. Aquí va a ser sumamente importante que aquellos profesionales que vienen con alguna formación puedan empezar a trabajar en esta continuidad de capacitación, donde tecnología o programación, donde poder empezar a desarrollar habilidades blandas, van a ser claves para poder enfrentar distintas problemáticas o distintos procesos que van a tener que cambiar, ¿no? Entonces, eso también lo vemos y desde el lado de Salesforce siempre ha llevado
mucho trabajo y muchos canales de capacitación y de intercambio de conocimiento gratuitos a todas las comunidades. De hecho, promueve iniciativas académicas como Trailhead, que es la comunidad más grande de capacitación y de intercambio de conocimiento abierta para formarse en las tecnologías de Salesforce, y que también reúne a comunidades en cada uno de los países. Y eso es lo que va a hacer rico el conocimiento, ¿no? El intercambio entre personas también. No solamente que va a haber nuevas tecnologías que van a ir evolucionando todo el tiempo, sino que también las personas puedan empezar a intercambiar. Sí hay una necesidad de perfiles más tecnológicos, cada vez más es lo que las organizaciones nos transmiten. Entonces creo que es un área de oportunidad para seguir capacitándose uno como profesional, pero también para las nuevas generaciones que vienen, para que empiecen a adoptar desde temprana edad la parte tecnológica. Eso es clave. Por otro lado, del lado de las organizaciones, también seguir promoviendo iniciativas de capacitación abiertas, colaborativas, hasta incluso el trabajo con las comunidades. En el caso de Salesforce se trabaja mucho con ONGs desde temprana edad, colegios secundarios, también para que tengan un primer acercamiento a la tecnología y que puedan empezar a desarrollar esas habilidades. Entonces, y nosotros mismos, ¿no? Como empleados o como recursos de la organización, participamos muy activamente en organizaciones de cada uno de los países, colaborando con nuestro tiempo y promoviendo también, ya sea desde habilidades que son más blandas o desde conocimiento más duro, y poder entregar a las nuevas generaciones esto y poder marcarles un camino o llevar adelante algún tipo de mentoring. Entonces creo que eso va a ser clave para acortar la brecha de conocimiento más digital, pero también para desarrollar nuevos recursos. Muchas gracias, Marina. Otro tema del que no podemos escapar es nuestras mascarillas, la pandemia. Hemos pasado por un periodo muy difícil que ha incentivado y acelerado el proceso de digitalización de las industrias, o sea, de todas las organizaciones. ¿Cómo sienten ustedes que sus organizaciones han apoyado este proceso de transformación, tanto interno como de otras empresas asociadas? En el caso de Corfo, quizás, ¿qué iniciativas tienen asociadas a apoyar la innovación y la digitalización? Yo creo que, de nuevo, han habido cambios profundos, culturales con todo esto. La forma de trabajar, teletrabajo, antes era impensado. La gente pensaba que era de lunes a viernes, marcando de 9 a 6 de la tarde. Y hoy día estamos dándonos cuenta de que los viajes internacionales también bajan. Hay muchas formas, muchas cosas que están trabajando, pero yo creo que cada organización tiene su propia cultura y su propia dinámica y tiene que enfrentar los cambios como más le acomoden. Yo creo que no hay una receta única. Yo creo que cada organización tiene que adaptarse a lo que necesitan para lograr sus objetivos y también velar, obviamente, siempre por el bienestar del equipo, porque acá todas las organizaciones las hacen las personas. Entonces yo creo que tenemos ahí que empezar a diseñar nuevas formas de trabajo. Nosotros en el Estado no está autorizado el teletrabajo, se está haciendo pilotos todavía. Y de hecho ahora recién estamos con Corfo empezando a diseñar cómo empezar a hacer este teletrabajo, pero obviamente estamos en un punto de inflexión y cada organización tiene que velar por sus equipos. Los equipos son siempre los primeros para sacar las organizaciones adelante y ver sus realidades y buscar nuevas formas nomás. Pero acá hoy día yo creo que nadie tiene la receta mágica, va a ser medio híbrido, yo creo, entre presencial, online, y nos tienen que acompañar las condiciones también. Sí, al menos también nosotros tenemos una opinión parecida. Dos dimensiones, la interna y la externa. Hacia interna, IBM lo que hizo fue flexibilizar al máximo todo lo que era la dotación a nivel, mundial. Efectivamente, cada país tiene sus regulaciones o el tema de fase a fase, como golpeó acá en Chile, dándole mayor flexibilidad. Afortunadamente, nosotros como empresa tecnológica teníamos todas las facilidades para poder hacerlo y no fue un impacto mayor en el día a día. Simplemente es ocupar las mismas herramientas que usamos día a día. Pero desde la perspectiva cliente o planeta, efectivamente, más allá de algún proyecto u otro que se haga con un cliente, IBM puso a disposición los supercomputadores que tiene en Estados Unidos, a disposición de la comunidad científica para decir, un poco tomando, Loreto, tu concepto, saquémonos la mascarilla lo antes posible, puso todo el poder de cómputo que estaba disponible de manera, comercial inicialmente, de manera gratuita, para que cualquiera pudiese modelar temas, voy a hablar más de bioquímica y de lo que están haciendo con la secuenciación de ADN,
pero era poner eso a disposición del mercado, apoyar efectivamente a las empresas. Hubo algunas empresas que tuvieron, obviamente, un impacto económico mayor, y IBM siempre ha tratado de apoyar, pensando que las relaciones con las empresas son relaciones a largo plazo, y lo que pasó el año pasado fue un tema puntual. Por lo tanto, diría que hacia el mercado es ser socio, ser back to back con la mayoría de las empresas, aportar lo más posible a la comunidad científica con las herramientas que ya teníamos, y efectivamente hacia la interna cuidarnos lo más posible y esperar que en esta fase que ya estamos entre 3, 4, que ya estamos pasando hacia la recta final, ojalá esto avance, pero efectivamente con va a ser una cicatriz positiva en términos de que probablemente la rutina de trabajo del 5x9 esté cambiando, que el teletrabajo haya quedado para quedarse, ojalá que la mascarilla se vaya, por supuesto, pero creo que vamos a salir fortalecidos hacia adelante, no solamente como empresa, sino que como sociedad. Muchas gracias, Ignacio. Víctor, Marina. En el caso de Salesforce, bueno, por supuesto, cuidando a todos los miembros de la organización, como bien decía Ignacio, para nosotros también, al ser nativos digitales, fue mucho más orgánico poder movernos al teletrabajo con diferentes iniciativas y acompañamiento para que nos armemos en nuestros hogares, ¿no? Porque nuestro hogar se tenía que convertir en nuestra oficina y teníamos que convivir con niños, teníamos que convivir con el homeschooling, en el caso de las que somos mamás. Entonces también ahí desde la compañía nos fueron acompañando, digamos, con algunas iniciativas y sobre todo también encontrando algunos momentos de encuentro, ¿sí? Porque es muy importante seguir compartiendo con equipos y con la organización, y también con momentos de relax o de wellness, porque como bien dice Ignacio, pasamos a tener muchas más horas sentados en una silla y tal vez no tan dinámicos, entonces, bueno, que nos permitan estos momentos de desconexión y de reflexión o de relax también fue muy positivo. Y en el caso con las organizaciones también, Salesforce trabaja codo a codo y en partnership con cada uno de nuestros clientes, y sí, fue dedicar muchas más horas de trabajo para poder sacar los proyectos y los negocios de nuestros clientes adelante, poder implementar junto con nuestros partners mucho más ágilmente en tiempos que parecían una locura en tiempos normales. Bueno, tuvimos que salir con implementaciones que lográbamos hacerlas inmediatamente para que el negocio de nuestros clientes continúen. Y también, bueno, en el caso de Salesforce a nivel mundial también ha participado muchísimo en todo lo que es la distribución de las vacunas en los Estados Unidos, acompañando a los gobiernos, que eso también se ha vuelto muy, muy relevante, y donde Salesforce ahí trabaja mucho en cada uno de los países y con las organizaciones para acompañar esta transformación digital y para ayudar y apoyar este desarrollo más digital. Así que seguimos trabajando. Muchas gracias, Marina. Bueno, nos estamos acercando... Dale, Víctor. No, perdón, solamente complementar, digamos, Oracle también tiene una participación muy activa en estos segmentos. Hablábamos de programas de wellness, hablábamos también de esta nueva realidad híbrida, ¿no? En algunos casos presenciales, en otros casos remotas, y este formato flexible de trabajo en el cual también tenemos y debemos, y esa es una responsabilidad de todos, ¿no? Como sociedad, poder tener un buen balance, vida laboral con vida familiar. Entonces, creo que la tecnología, de vuelta, es un habilitador, pero la cultura es el disparador, digamos, que pone en marcha este tipo de comportamientos, ¿no? Y Oracle, por ejemplo, en México, ayuda a través de este tipo de soluciones a todo lo que es políticas de materia sanitaria, políticas públicas, distribución de suministros, digamos, en función de los perfiles de distintas áreas, ¿no? Que algunas están atravesando áreas de pandemia, en otros casos, digamos, estamos analizando comportamientos post-pandemia, ¿no? Y acá un punto interesante, las tecnologías, digamos, son un habilitador en distintos rubros, y cuando hablamos del rubro científico no puedo dejar de mencionar, Loreto, algo que es sumamente importante y es un orgullo nosotros en Oracle, y que lo estamos trasladando tanto a Latinoamérica
y donde tenemos casos y lo estamos también desarrollando en el país. Tecnologías, algunas que ya tenemos, por ejemplo, la base de datos autónomas, la analítica autónoma, todo lo que es la inteligencia embebida dentro de las aplicaciones para facilitar este tipo de decisiones. Pero, por ejemplo, el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, el CERN, que tiene entre uno de los objetivos investigar el origen del universo a través del gran colisionador de partículas que nosotros estamos sustentando a través de tecnologías como estas, ¿no? Que dan un poco, como decía, explicación a algunas problemáticas vitales de nuestra humanidad. Estamos también muy participativos en este tipo de tecnologías y creo que es parte de nuestro ADN. Oracle tiene más de 40 años manejando datos, manejando todo lo que es la administración y el cuidado de los datos a través de distintas regulaciones, a través de distintas legislaciones. Y vamos a seguir con ese compromiso en la sociedad, en el país, tanto en entidades y organizaciones públicas como privadas. Quiero refrendar ese punto porque es sumamente importante para nosotros y está dentro de nuestro ADN. Muchas gracias, Víctor. Gracias. Bueno, ya hemos llegado, se cumplió la hora, se nos pasó volando. Muchas gracias por su participación en el panel. Hemos tratado temas súper interesantes respecto a los datos, los datos útiles, en el fondo no solo acumular datos, sino que queremos tener datos que sean de utilidad para la industria, que estén almacenados en forma segura. Hemos hablado de innovación y les quiero agradecer a todos por haber estado aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, un gusto.